Fui entrenada para salvar vidas. Pero nada me preparó para lo que vi esa noche. El cuerpo que llegó con una advertencia escrita. El cadáver fue traído por una ambulancia sin identificación previa. Nadie supo quién lo había llamado, ni desde dónde. Pero lo más perturbador no fue su origen, sino el mensaje escrito con tinta negra sobre su pecho desnudo. No abrir. Los médicos pensaron que era una broma de mal gusto, pero esa advertencia parecía más una súplica que una amenaza. Y aunque dudaron, sabían que su deber era mirar dentro de lo que nadie quería revelar, la temperatura que nunca descendía. Una de las primeras observaciones sorprendió al equipo forense. El cuerpo mantenía una temperatura constante, como si aún viviera. A lo largo de 2 horas, los termómetros marcaban 36.6 grados. No bajaba. No cambiaba. Lo más extraño era que el entorno estaba frío, pero el cuerpo se negaba a enfriarse, como si algo interno aún ardiera. Uno de los residentes susurró: «Es como si no aceptara haber muerto». El latido que apareció después de la muerte, durante la revisión del tórax cuando todo parecía normal, uno de los instrumentos electrónicos captó una vibración rítmica. No lo creyeron al principio, repitieron el escaneo, y el resultado fue el mismo: una señal de pulso, desde el interior. Un latido, débil, irregular, pero innegable, como si el corazón aún buscara algo que lo hiciera latir. No había sangre, ni presión arterial, solo un eco, como si la vida se negara a rendirse, el órgano que nadie pudo identificar. Al abrir la cavidad abdominal notaron algo fuera de lugar, un órgano de forma ovalada, envuelto en una membrana luminosa. No estaba conectado a ningún sistema vital, y no aparecía en ningún libro de anatomía. Los médicos lo tocaron, y sintieron una vibración leve como una frecuencia sutil. Uno de ellos dijo que sentía una especie de emoción al tocarlo. Era como si aquel órgano almacenara recuerdos, no funciones biológicas, y estaba intacto, como si esperara ser activado. El experimento que alteró el ritmo del tiempo. Buscando respuestas, uno de los especialistas colocó un reloj digital junto al cuerpo. Solo por curiosidad, o tal vez por intuición. Pasaron 10 minutos dentro de la sala, pero al salir sus relojes personales marcaban 1 hora de diferencia. Revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron lo imposible. El video duraba 1 hora exacta. Dentro de la sala, el tiempo se había dilatado. Y nadie se dio cuenta mientras sucedía. El testigo que vio algo imposible y no volvió a hablar. Un joven asistente fue testigo de algo que ninguno de los presentes olvidaría. Estaba anotando en una libreta cuando alzó la mirada, y sus ojos se quedaron fijos. En medio de la sala, frente al cuerpo abierto, algo se alzó por segundos. Una silueta translúcida, imposible de enfocar, como si el aire mismo tomara forma. No tenía rostro, ni sombra, pero todos en la sala sintieron su presencia. El joven gritó, cayó al suelo, y cuando lo levantaron no podía articular palabra. Solo miraba al vacío, con las pupilas dilatadas y el cuerpo temblando. Desde entonces no volvió a hablar, no por trauma físico, sino porque, según los médicos, su cerebro mostraba actividad similar a alguien en trance profundo, y aunque no emite sonidos, a veces sonríe, como si aún viera aquello que los demás no pueden. El ADN con un mensaje en código binario. Uno de los genetistas quiso analizar el ADN del cuerpo, pero lo que encontró no podía clasificarse como humano, ni animal, ni artificial. Dentro de una secuencia genética común, apareció un patrón de repeticiones. No era una mutación, era un mensaje codificado en binario. Seres organizados con precisión matemática. Al convertirlos en texto, surgió una frase: todo lo que muere, recuerda. Ese mensaje dentro de una cadena biológica no podía ser un accidente. Era como si alguien, o algo, hubiera querido dejarnos un testimonio incrustado en la misma vida. Y por primera vez,
Los médicos comprendieron. Quizá el ADN no solo guarda información de la especie, sino también de lo que hay más allá de la muerte. Mira lo que estás escuchando. No es solo un relato, es una advertencia, una grieta entre mundos. Suscríbete al canal. Tu suscripción nos permite seguir desenterrando estos secretos que muchos prefieren ignorar. Porque lo que está oculto no siempre quiere quedarse en silencio. Y a veces, solo necesita que alguien escuche. La reacción inexplicable del bisturí. Durante una incisión, uno de los médicos notó algo extraño. El bisturí, afilado y preciso, comenzó a vibrar levemente al tocar la piel. Pensaron que era fallo del equipo, pero no era el bisturí, era el cuerpo que generaba una frecuencia sutil, como un campo invisible. A cada corte los bordes de la herida se cerraban levemente por sí solos, como si el cuerpo aún intentara curarse, protegerse. Uno de los asistentes, aterrado, soltó la herramienta y dio un paso atrás. Y fue entonces cuando vieron la piel moverse, como si respirara. No sabían si seguir adelante o salir corriendo, pero sabían que no estaban operando un cuerpo muerto. Estaban desafiando algo que aún no se había ido. La sombra que se movía sin cuerpo en un momento de tensión, una lámpara cayó sin razón. Y al revisarlo en el video, descubrieron algo peor que un error técnico. Justo antes de la caída, una sombra cruzó la sala a gran velocidad, pero no había nadie allí, ninguna persona, ningún objeto. Era una sombra alargada, irregular, que no proyectaba desde ningún ángulo, y se detenía siempre junto a la cabeza del cadáver. La repitieron en cámara lenta, cuadro por cuadro, y notaron que la sombra parecía observarlos, esperando, sin moverse, como un centinela silencioso. Desde ese momento, algunos médicos se negaron a volver a entrar a esa sala. El sueño compartido por 3 médicos la misma noche. Tras la autopsia, 3 miembros del equipo se fueron a casa, exhaustos. Esa noche, cada uno de ellos tuvo el mismo sueño exacto. Estaban en una sala blanca, infinita, sin puertas ni ventanas. Y en el centro, el cuerpo, cerrado, vestido, pero despierto, los observaba sin hablar. Solo los miraba, y cuando intentaban acercarse, sus labios se movían, murmurando algo sin voz. Al despertar, los 3 escribieron sus experiencias sin consultarse entre ellos. Y al comparar las notas, cada palabra coincidía, incluso el murmullo sin sonido. Aún no han entendido lo que soy. Lo que encontraron bajo la lengua del cadáver. Durante la inspección bucal, uno de los médicos notó una ligera protuberancia bajo la lengua. Al levantarla descubrió una cápsula diminuta, envuelta en una película orgánica. Era imposible que se hubiera ingerido sin causar daño. Y aún más imposible que estuviera intacta después de la muerte. Con sumo cuidado, extrajeron la cápsula y la abrieron en un ambiente estéril. Dentro había una pequeña hoja de metal, grabada con símbolos que ningún sistema pudo traducir. No eran letras, no eran números, parecían geometrías vivas, como patrones fractales en movimiento. Uno de los médicos, solo al mirarla, comenzó a llorar sin saber por qué. El intento de cerrar el caso, y lo que ocurrió después cuando el equipo quiso archivar el informe, surgieron trabas inesperadas. El sistema rechazaba el nombre del paciente, el número de registro, incluso la hora de ingreso. Cada intento de guardar el archivo provocaba errores distintos. Un código rojo, un reinicio completo, una alerta sonora sin origen. Un técnico intentó imprimir una copia, pero la impresora expulsó una sola hoja, completamente en negro, excepto por una palabra escrita al centro, como tallada por fuego: incompleto. Ese mismo día, el jefe del equipo médico renunció y pidió ser trasladado a un hospital rural, lo más lejos posible. La voz que surgió del tórax vacío. En un último intento por comprender, uno de los médicos activó un micrófono de alta sensibilidad. Lo colocó dentro de la cavidad torácica
completamente vacía tras la autopsia. Durante 5 minutos no hubo nada. Luego, sin explicación, el dispositivo comenzó a grabar una voz. No era un sonido externo. Era una voz que venía desde el interior del cuerpo, aunque no había pulmones. La frase era clara, susurrada, en un tono neutro y antiguo. Esto no es un final, es un eco. Y cuando revisaron la grabación, el archivo ya no estaba. Solo quedaba el micrófono, aún caliente. La transformación del cuerpo ante las cámaras. En las horas finales del día, un guardia de seguridad observaba la sala desde las cámaras de vigilancia. Eran las 3 de la mañana. Nadie debía estar allí. Pero el cuerpo comenzó a moverse. No era una contracción post-mortem. Era algo lento, progresivo, como si la carne recuperara tono, el rostro ganara color. En el video, durante exactamente 33 segundos, el cadáver abrió los ojos. Y no solo eso. Miró directo a la cámara, parpadeó y sonrió. Al amanecer todo volvió a la normalidad. Pero la cámara dejó de funcionar esa misma noche. La conclusión que cambió todo lo que sabíamos sobre morir. Después de semanas de análisis, informes y silencios, una conclusión se impuso. La muerte, tal como la conocemos, es una interpretación limitada de un proceso mucho más complejo. El cuerpo observado no estaba muerto en el sentido tradicional. Había dejado de funcionar biológicamente, pero conservaba señales, códigos y manifestaciones que pertenecen a otro nivel de existencia. Lo que creíamos ser el final es apenas una transición entre frecuencias, un cambio de canal, no una desaparición. Y si eso es cierto, entonces todo lo que entendemos como vida no es más que una pequeña fracción del viaje. La ciencia forense busca respuestas, pero hay casos que no exigen explicación, exigen humildad, porque cuando un cuerpo se niega a morir del todo, cuando su ADN canta, su piel vibra y su presencia resiste, lo único que podemos hacer es escuchar a lo invisible, a lo ancestral, a aquello que vive más allá del oxígeno, la sangre y los latidos. Este no fue un caso clínico, fue un mensaje, un susurro de lo eterno disfrazado de cadáver. Y si todo lo que muere, recuerda, tal vez todo lo que vive ya ha muerto antes, porque la muerte no es una puerta cerrada, es un espejo, y algunos reflejos simplemente no dejan de mirar.